La semana número 7, que fue nuestra última semana que nos encontramos de forma presencial. En nuestro último capítulo se trató sobre conceptos de Pitágoras, conceptos de trigonometría, me quedó como un desarrollo pendiente, pero lo retomamos hoy. Y características de movimiento circular, ¿ya? Entonces todo esto tiene que ver con el concepto de movimiento. Y en la semana 8, que fue su semana libre, les subí una especie de simulador, bueno, no sé si llamarlo simulador, pero es una actividad para que ustedes puedan desarrollar y puedan medir el concepto de gráficos, ¿ya? Entonces se los dejo ahí para que ustedes lo puedan hacer, no tiene nota, es simplemente para su aprendizaje, ¿ya? Y ahí lo desarrollan. Entonces, antes de comenzar con la sesión de hoy, que hoy día comenzamos con la semana número 9, y como ya pueden ver, el contenido es vectores, etc. Y también les subí un simulador para que puedan trabajar con ellos, porque tienen control mañana sobre vectores. ¿Otro más? Otro más, así es, pero de vectores. ¿Cuál es la diferencia del anterior? Ayer después. No, o sea, cuando ustedes tengan taller, pero tienen taller, ya, entonces tienen taller, tienen control de vectores. Pero si el anterior fue de cinemática, ¿no? Sí, porque tenemos de vectores. Sí, conmigo no han visto vectores, y el día vamos a ver, y mañana tenemos control de vectores. Y la próxima semana también veremos controles, o sea, también veremos vectores. Así que tenemos 2 semanas para hablar completamente de vectores. Entonces, antes de iniciar con la sesión de hoy, entonces acá está, esta es la gráfica, esto es del capítulo anterior, de movimiento. ¿Ya? La idea es que ustedes lo puedan desarrollar y es como didáctico, lúdico, eso, ¿ya? La idea es personal. Entonces, antes de comenzar con el capítulo de vectores, ¿tienen alguna duda sobre el capítulo de movimiento? Que tiene que ver con movimiento rectilíneo uniforme, lineal, movimiento rectilíneo acelerado, lineal, y de la misma forma circular. Pero necesito que me digan alguna duda. No, alguna duda de ustedes. Quiero que ustedes me digan, de lo que estudié tengo esta duda, y yo se la respondo. O con un ejercicio que usted intentó resolver y no pudo. Al agua, entonces se da por pasado. Ya, lo espero. Pero poco rato sí. Que vean los problemas que intentaron hacer, vean los problemas de la guía que no pudieron resolver, y me preguntan específicamente qué fue lo que no puedo hacer para poder ayudar. Los problemas que intentaron resolver y no lo pudieron hacer. Que se trata de un objeto que gira, ¿ya? Entonces, por ejemplo, algo bien cotidiano que nosotros podemos ver de un objeto que gira es un reloj, ¿ya? Entonces, esto es un reloj. Imaginémonos que el reloj tiene algo que se llama un minutero, ¿ya? Y sobre este minutero va a haber acá una hormiguita. ¿Se ve bien, no es cierto? Perfecto. Ya, díganme ustedes, ¿cuál es la velocidad angular del minutero? Entonces, la velocidad angular, que es la misma velocidad lineal, se utiliza una letra omega minúscula para hablar de la velocidad angular. ¿Cómo se calcula la velocidad angular? Se determina como una variación, pero de ángulos. Por eso se llama velocidad angular, porque usted necesita una variación de ángulos con respecto a una variación de tiempo, ¿ya? Esa es la velocidad angular. Entonces yo les pregunto a ustedes, que ustedes todos conocen este tipo de reloj, ¿no es cierto? Bien. ¿Cómo usted diría que el reloj se da una vuelta con lo que hemos estudiado en el curso? ¿Cómo usted dice una vuelta? Aparte de decir una vuelta, no va a decir una vuelta. ¿Cómo dice usted una vuelta en este curso? Casi. 2pi. ¿2pi qué? 2pi.
¿Cómo se llama? Radian. Usted puede decir una vuelta de muchas formas. Puede decir una vuelta, puede decir una revolución, puede decir 360 grados. Todos esos son sinónimos de vuelta. Pero el sistema, el que más se utiliza es decir esto como 2pi radianes. ¿Se entiende? Eso es una vuelta. Una vuelta. ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿Dudas con esto? ¿Se da por pasar entonces? Perfecto. Para encontrar, por ejemplo, para sacar lo que se demora en darle Eso es lo que quiero preguntar ahora. Porque nos falta esto. Pero está bien. Pues justamente voy así. Yo quiero calcular la velocidad angular de este reloj. Esa es mi misión. Quiero saber la velocidad angular de este reloj. Y lo primero que yo les pregunté o les describí es que la velocidad angular es la variación del ángulo con respecto a la variación del tiempo. Yo les pregunté, ¿cómo usted diría una vuelta completa? Y me respondieron que usted lo diría como 2pi radianes y eso es correcto. Pero ahora queremos saber en cuánto tiempo lo hizo. Y yo estoy seguro que ustedes saben cuánto es el tiempo que se demora el minutero de un reloj en dar una vuelta completa. Y los escucho. Y las escucho. ¿Cuánto tiempo se demora el minutero en dar una vuelta completa? 1 hora. ¿El minutero? 60 minutos. Excelente. ¿Cuánto? No, pues es segundero. El segundero. Y este es el minutero. El minutero. Y el minutero se da una vuelta completa en 60 60 minutos o 1 hora. Una Todos son correctos. 3.600 segundos. 1 hora o 60 minutos. Todos son unidad de tiempo que se demora en dar una vuelta completa. Puedo ocupar cualquiera. Yo voy a escribir minutos. ¿Ya? Entonces, él se da una vuelta completa en 60 minutos. ¿Se entiende? Y ahora, esto que está acá es un dibujo, no es un número. Este es un dibujo, este es una rayita que es un dibujo. Yo quiero que usted me diga el número. Y quiero que me lo diga aproximado. Quiero saber cuál es la velocidad angular como número, no como dibujo, ¿sí? Que tiene en unidades de radianes dividido por minuto. Así que ahora usted toma su calculadora y lo hace. ¿Cuánto es ese número que está ahí? 2pi dividido por 60. Excelente. ¿Todos les dimos menos eso? 0,1. ¿Les parece bien? ¿O no era 0,1? Y es 0,10. Es 0,1 entonces. 0,1. ¿Se entendió? Esa es la velocidad angular del reloj. ¿Estamos bien con eso? Ya, súper. Y con esto podríamos saber varias cosas. De partida podríamos saber, por ejemplo, yo quiero saber cuánto recorre este minutero, no sé, en 20 minutos. ¿Se entiende? Entonces, nosotros pasamos por unas fórmulas. Las fórmulas del movimiento circular uniforme acelerado, hablamos que la variación de ángulo se determina como la velocidad angular inicial por el tiempo t, más o menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y esta es la fórmula que también es la misma fórmula para cinemática lineal, solo que en vez de variación angular es variación. En vez de velocidad angular es velocidad. En vez de aceleración angular es aceleración. Pero es la misma fórmula, la que es para cinemática. Y es la misma fórmula cuando no hay aceleración. Por ejemplo, en este caso, no hay aceleración angular, porque siempre el reloj gira siempre de la misma forma. ¿Se entiende? No va girando más rápido cuando se acerca a las 12 que antes. Siempre va girando de la misma forma. Siempre se demora en dar una vuelta completa 60 minutos. No acelera ni frena. Como eso sucede, la aceleración en este caso es 0. Por lo tanto, si yo quiero conocer la variación angular, ¿qué necesito?
la velocidad angular por el tiempo t. ¿Ya? Este término es 0, más 0. ¿Por qué? Porque en este caso la aceleración es 0. Esto es 0. ¿Ya? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuánto recorrió o cuánto giró este minutero en 20 minutos? ¿Qué harían ustedes? Cambiar el valor de 60 minutos por 20 minutos. Cambiar el... ¿Tiene alguna fórmula que le dice cuánto recorre angularmente? Muy bien, reemplacemos. Veamos. La variación angular, que es esto, es igual a la velocidad angular inicial. Pero en este caso nunca cambia. ¿Y sabemos cuánto vale esto de un reloj? ¿Y cuánto vale? Excelente. 0,1 radianes dividido por minuto. Yo les pregunté cuánto recorre en 20 minutos. ¿Qué haría usted? Reemplazar los 20 minutos, porque ese es el tiempo t. Lo voy a marcar con rojo, ¿no es cierto? Porque esto es lo que cambia, el tiempo. ¿No es cierto? Usted lo reemplaza, 20 minutos. ¿Qué le sucede? Se le va a eso, se le va con eso. ¿Y cuánto es 0,1 por 20? 2. ¿Y 2 qué unidades tiene? 2 unidades radiales. Radianes, ¿no es cierto? Ya. ¿Se entendió? Ya. Otra prueba más, con este mismo número. No tengo idea cuántos son 2 radianes. Visualmente comprendo más cuando me hablan de ángulos, como 30 grados, 40 grados, como viene trigonometría, es importante conocer los grados, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que 2 pi radianes es equivalente o es igual a tener 360 grados sexagesimales. O sea que una vuelta completa, 2 pi radianes es lo mismo que 360 grados. Entonces, si yo les pido cambiar esto a grados sexagesimales, ¿cómo lo harían? O háganlo. ¿Cómo lo harían? Ustedes ya saben cambiar de unidades. Fue la primera parte de este curso. No fue muy bien, pero ya les va a ir mejor. ¿Para qué vamos a ir a la receta? Borrón y cuenta nueva. Pero se supone que ya sabemos cambiar unidades. O han practicado más. ¿Cómo cambiarían de unidades? ¿Cómo cambiaría de unidad? Regla de 3, ¿no es cierto? Ya, yo voy a ocupar, pero es una regla de 3, solo que se escribe así nomás. ¿Dónde irían los radianes? Abajo. Y que, muy bien, exactamente, porque están arriba y los quiero eliminar. Serían 2 pi radianes. Y arriba iría la equivalencia, 360 grados. Se va lo que dice su compañero, queremos eliminar los radianes. Entonces por eso debían ir abajo. Y ahora me quedo en la unidad que espero, que son los grados. ¿Y cuánto es eso como número? ¿Cuánto? ¿720? No puede ser. No, es menor. Es 2 por 360 dividido Partido 2pi. por 2. 114 puntos. 114 115 entonces. 180. ¿Bien? ¿Todo bien con eso? Ya. 180 en media vuelta. Entonces, yo les comenté algo, que es que en este caso no existe aceleración angular. ¿Por qué? Porque el objeto siempre gira y se demora siempre en dar lo mismo. No va ni acelerando, o sea, no gira más rápido, ni va frenando, o sea, que va girando más lento. Entonces, hay una aceleración que siempre está presente cuando un objeto gira. Da lo mismo si gira más rápido o gira más lento. Si el objeto gira, esa aceleración existe. ¿Cómo se llama? La rectilínea uniforme.
¿Aceleración rectilínea uniforme? No. ¿No? Eso no era. Siempre que usted gira, esa aceleración está. Y el que se ha subido a un tagadá lo ha experimentado. Ah. Exactamente. Centrífuga o centrípeta. Da lo mismo. Se calcula igual, para nosotros va a ser lo mismo. ¿Ya? Y vamos a calcular cuál es la aceleración que siente esta hormiga que está en este minutero. Imaginémonos que es el reloj de Flores. ¿Cuánto mide el minutero del reloj de Flores? Los escucho. Y las escucho. 3 metros. 3 metros. ¿Están de acuerdo con el compañero? Bueno, Ese es 2 como metros. entre 2 y 3 metros. 4 metros. ¿Ya? ¿Con qué nos quedamos? 3 y medio. Con 3, porque es más fácil, ¿no? ¿Les parece bien 3? Que no se sientan mal los que dijeron los números. ¿3 metros? ¿3 metros? Ya. Entonces, el reloj de Flores va a medir, el minutero del reloj de Flores va a medir 3 metros. Y esta hormiguita está sobre él. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Y está girando cuando usted... ¿Se entiende, no es cierto? ¿Cuánto es la aceleración centrípeta que percibe la hormiguita? ¿Se entiende la idea, no es cierto? O sea, cuando usted se sube a un tagadá, usted percibe algo extraño. Eso mismo. La hormiga va a sentir lo mismo. Así decimos. Lo mismo. Queremos saber cuánto mide. De hecho, después cuando veamos fuerza, vamos a ver cuánto es la fuerza centípeta. Pero ahora es la aceleración. Y en este curso dijimos que la aceleración centrípeta se calcula de dos maneras. Se puede calcular como la velocidad angular al cuadrado dividida por el radio, o también se puede calcular como la velocidad tangencial al cuadrado por el radio. De ambas formas se calcula igual, salvo que en una usted tiene información angular y con la otra usted tiene información lineal, pero nos sirve para calcular lo mismo. ¿Cuál utilizarían ustedes el día de hoy con la información que tienen? La primera, porque usted sabe cuánto mide la velocidad angular de este reloj y la calculamos. La velocidad angular, ya la tenemos, allá está, es de aproximadamente 0,1 unidades de radianes dividido por segundos al cuadrado. Por segundos. Por segundos. Según esto, todo esto se eleva al cuadrado. Según esto, el radio, esta R, se refiere al radio de la circunferencia, ¿ya? Según el reloj de Flores, ¿cuánto mide nuestro 3 radio? metros. 3 metros. Y lo cambiamos. 3 metros. Ay, perdón, me equivoqué. Minutos. Y parece que aquí también me equivoqué. Sí. Perdón. ¿Eran al revés? Corta el video. No. Es broma. Me equivoqué. Eran al revés. Por R, y esta es la velocidad tangencial al cuadrado dividido por el radio. Por eso no cuadrado. Pero ¿sabes por qué me di cuenta? Por las unidades. Las unidades deben quedar en metros dividido por segundo cuadrado, y me están quedando en los metros cuadrados abajo. Por eso que las unidades son útiles. No son solo como, ocupar unidades, es porque después te muestran si hay una incoherencia o un error en el proceso que está haciendo. Entonces, muy bien, vale, ya, entonces sabemos todo, lo reemplazamos. De nuevo vamos a utilizar esa porque es la información que conocemos y la reemplazamos. La velocidad angular sabemos que es de 0,1 unidades de radianes dividido por segundos. Todo esto está al cuadrado. Minutos. Ya esto lo multiplicamos por el radio. Y el radio de nosotros es de 3 metros. ¿Ya? Y realizamos esa operación matemática. 0,1 al cuadrado por 3. ¿0,03? 0,03. Y la unidad que obtuvimos es la siguiente, fíjense. Radianes al cuadrado por metro dividido por minutos al cuadrado.
Y uno dice, esto es raro, porque yo nunca he visto que la aceleración la he visto con segundos cuadrados. Acá está con minutos cuadrados, pero está bien porque es tiempo. Pero lo que está raro son los radianes al cuadrado. Y esta es una de las características por qué utilizamos los radianes. Porque los radianes es la única unidad que usted la puede reemplazar por un 1. Porque es adimensional. Entonces vamos a escribir esto solamente de una manera más formal. Y esto me va a quedar en metros divididos por minutos al cuadrado. Y la última pregunta, ¿también? ¿Dudas? ¿Consultas? Si yo les pidiese en la prueba dibujar esa aceleración, ¿entienden? Esa aceleración, porque ya sabemos cuánto vale. La voy a dibujar de color rojo. La aceleración centrípeta, que es la aceleración que si yo la multiplico por la masa de la hormiga, sé la fuerza centrífuga o centrípeta. Y les pido en estos momentos que ustedes la prueba la dibujen. ¿Hacia dónde la dibujaría? ¿Hacia dónde la dibujaría la fuerza? Yo la voy a llamar así. La fuerza centrípeta. ¿Del centro hacia afuera, no? No sé, es una pregunta. Así como con el espiral. Ya, por ejemplo, cuando la hormiga vaya acá, ya. cuando la hormiga vaya acá, cuando la hormiga va acá, ¿Con vectores? ¿hacia dónde la dibujarían esa aceleración? A la derecha. Hacia el centro. Se llama centrípeta. Y por eso yo la voy a nombrar siempre así, ¿ya? En términos de la centrífuga no está mal, ¿ya? Pero es centrípeta. Pero ahí uno... Hacia el centro. Por ejemplo, acá, cuando la hormiga está acá, ¿hacia dónde la dibujaría? Hacia el centro. Perfecto. Aceleración centímetro. Acá. También para arriba. Excelente. Acá. También. Para el lado. Acá. Excelente. Todas son aceleración centípeta cuando la hormiga fue cambiando de posición en el reloj de Flores. Y percibió esa aceleración que está ahí. 0,03 radianes, perdón, metros dividido por minutos al cuadrado. Ya. Vamos a hablar de vectores. Voy a dejar un rato que escriban lo que tienen que escribir y yo por ejemplo voy a cambiar el aula. Semana 1 de esta semana. Y comienza desde acá, ya desde vectores y escalares, las diferencias y algunos ejemplos que hay sobre ellos, la representación de un vector. Entonces voy a comenzar al igual que esta lectura. Existen cantidades físicas que también terminaron ya esa parte. Como que finalizamos ya la parte de cinemática. Si quieren después resolvemos dudas. Les subí una prueba a la semana 9 para que la realicen también. Y está con pauta, así que para que puedan ver también cómo son. Vamos a estudiar diferentes cantidades físicas como las que tienen acá. Si se fijan, estas son puras flechas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son características o son cantidades físicas que tienen características vectoriales. ¿Y qué significa que tenga característica vectorial? Que usted la puede representar con una flecha. Esa flecha debe tener dos propiedades que usted las debe saber reconocer y calcular y hacer todo lo que usted se le pida con respecto a estas dos. Cuando usted lo googlea, te va a aparecer con vector, tiene tres características. Nosotros en este curso solo utilizaremos dos. Cuando usted lo busca en internet, te aparece con vector, tiene magnitud, dirección y sentido. Nosotros no vamos a hablar de esa manera. Para nosotros un vector solo va a tener dos características, magnitud y dirección. ¿Ya? La magnitud se refiere al tamaño de la flecha. Y en términos de nomenclatura, esto es un vector. Un vector es una flecha. Y el tamaño de la flecha, bueno, en términos de nomenclatura se escribe una letra o un símbolo con una flecha arriba. Así usted dice, esto es un vector. Y cuando usted quiere hablar de la magnitud del vector, a ese símbolo le pone dos rayitas. ¿Lo ven? ¿Eso que está ahí? Eso es la nomenclatura de la magnitud de un vector. Esa es la nomenclatura de vector. Y esto que está acá es un ángulo. Y con el ángulo nosotros damos las direcciones.
¿Ya? Siempre comenzando desde el eje X positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Dirección. Magnitud y dirección. Entonces, magnitud y dirección. Entonces, en esta primera lectura, en la primera página de estas 10, nos aparece la diferencia entre un escalar y la diferencia entre un vector. Nos nombran algunas. Por ejemplo, lo que es un escalar es la masa, el tiempo, la densidad, la temperatura. ¿Qué es un vector? Es la fuerza, la velocidad, la aceleración, el desplazamiento. Por ejemplo, si yo les digo 2 metros, ¿qué es? ¿Será un desplazamiento? O perdón, ¿será un vector o será un escalar? Un vector. Un escalar. Un escalar. ¿Por qué? Porque di solo la magnitud 2 metros. Pero si quiero que esto se convierta en un vector, ¿qué debo decir? Alguna característica de dirección. Avancé hacia el norte 2 metros, caminé hacia la derecha 2 metros, subí 2 metros, ¿se entiende? O sea, ¿cuánto? Pero ¿hacia dónde? Eso ya es un vector. ¿Sí? Bien, ya. Para que lo puedan ver de forma bien visual, les subí este simulador que se encuentra acá. Ya voy a comenzar esta clase con esto. ¿Escuchan? Los simuladores. Acá está, simulador de vectores. Entonces, lo que define un vector son 2 cosas. Primero, que es una flecha. ¿Se logra ver ahí? ¿Se logra ver? Bien. Fíjense que este simulador, usted le puede pedir que te muestre los valores. ¿Sí? Entonces yo le voy a pedir que me muestre el valor. Si les pregunto, ese 18 que aparece ahí, ¿qué es del vector? La magnitud. Excelente, muy bien. Y ahora le voy a pedir que me muestre el ángulo. La dirección en este curso se da por ángulos. ¿Lo logran ver de cuánto es? 60.3. Excelente. Y tiene el mismo sistema que nosotros. Miren, voy a bajar, ¿lo ven? El 0 es acá. Y cuando comienzo a mover desde el eje X positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj, miren lo que empieza a pasar con el ángulo. Son 6, 9, 24, 35, 45 grados. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿qué pasaría si esa flecha está completamente apuntando hacia arriba? ¿Cuánto será el ángulo? 90. Veamos si es cierto. Muy bien. ¿Qué pasaría si esa flecha ahora apunta hacia la izquierda de ustedes? ¿Cuánto será? 180. Veamos si es cierto. Muy bien, excelente, 180. Y a ver, y una más difícil. ¿Qué pasaría ahora si yo me fuera con el ángulo, pero en sentido reloj? ¿Cómo serán los ángulos ahí? No hemos hablado nunca sobre eso, ¿no? Negativo, muy bien. Veamos si es cierto. Mira, me voy a pasar ahora para el otro lado. Negativos, excelente, muy bien. No lo usamos nunca, pero es cierto. Yo prefiero que siempre me entreguen los ángulos en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Se entiende? Donde una vuelta completa son 13,0. ¿Vamos bien hasta ahora? Ya, súper. Ya. Entonces, hoy día vamos a hablar de cómo sumar vectores en una forma gráfica. ¿Ya? De una forma gráfica. Voy a dibujar 2 vectores. Uno va a ser así. Y el otro lo voy a dibujar para acá. Así. Ahí no. Ahí. De acá. No, que pasa justo de acá abajo. Sin valores, sin nada. Ahí ven. ¿Los logran ver? ¿Ya? Ya. Entonces, miren. Voy a ocupar este simulador para hacer lo mismo para que después lo puedan ocupar ustedes. Entonces, fíjense. Ahí hay 2 vectores, el vector A y el vector B. Y lo primero que uno quisiera hacer es que vamos a utilizar vectores de 2 maneras. Una primera manera va a ser la suma gráfica de un vector. ¿Qué se refiere con la suma gráfica?
el concepto gráfico viene del nombre grafo, que significa un dibujo. O sea, a través de un dibujo yo debo saber sumar. Y voy a sumar dos vectores. Voy a sumar el vector A, ¿cómo digo que es un vector? Con una flecha arriba, más un vector que se va a llamar B. Y hay dos técnicas de sumar vectores. Una técnica se llama la técnica del triángulo, pero yo la llamo la técnica del trencito, ¿ya? ¿Por qué? Porque para mí hace el símil de cuando los niños van de paseo en un jardín y se toman todos de la mano. ¿Sí? Esto es básicamente lo mismo. Los vectores se pueden trasladar y siempre son los mismos si se trasladan, ¿ya? No cambia su forma. Entonces voy a trasladar el vector A. Fíjense que el vector A es un vector que mide 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos en el eje X y hacia arriba mide 2 cuadritos grandes. ¿Se ve? Entonces lo voy a trasladar solamente para que vean cómo se suma. Voy a dibujar este vector que comienza acá y termina en este punto que se encuentra acá. ¿Ya? Este es el vector A. Se trasladó. ¿Se entiende? Pero lo dibujé igual. ¿Todo bien con eso? Ya. La técnica del trencito es que si yo quiero sumar un vector al vector A, este vector debe comenzar donde terminó el primero. ¿Se entiende? Y el primero terminó donde está la flecha. Comenzó acá y terminó acá. ¿Se entiende esa idea? Y ahora este vector B, para poderlo sumar al vector A, tiene que comenzar donde terminó el primero. ¿Y dónde terminaría el otro? Bueno, el vector B es un vector que mide 2 cuadros grandes hacia la izquierda y 2 cuadros grandes hacia arriba. O sea que comienza acá y termina acá. ¿Lo logran ver? ¿Ya? Y lo voy a dibujar. Ahí. Este es el vector B. ¿Se entiende? Por eso se llama la técnica como el trencito, porque uno va a continuación del otro. Si sumas 7 vectores, dibuja uno, después dibuja el otro, así. ¿Se entiende? Va en zigzag. Va como en zigzag. Va como o sea, claro, sí. Si son más de 2, va como en zigzag. O sea, va a depender cómo sean los vectores igual. Pero la idea siempre es esta. Es como traslado el primero y el segundo debe comenzar donde terminó el primero. ¿Se entiende? Y la suma, que va a ser con color verde, va a ser un vector que siempre va a comenzar en el primero que usted dibujó y va a terminar en la flecha del último que dibujaste. ¿Ya? Y va a ser eso que voy a hacer yo acá. Hasta ahí. O mejor por la misma. Hasta ahí. Este es el vector suma. ¿Se logra ver? ¿Todos lo logran ver? ¿Bien? Bien. Entonces, veamos si esto nos dice que es correcto o no. ¿Ya? Voy a trasladar el vector A y lo voy a hacer coincidir con el que dibujé yo. Ahí está. Ahora voy a sumar el vector B. El vector B comienza donde terminó el primero. Ahí está. ¿Se ve? Y ahora este simulador tiene la posibilidad de mostrarme cómo es la suma. Veamos cómo es. Ahí está. Veamos si coincide con el que dibujé yo. Eureka. ¿Se entendió el proceso? ¿Se entendió? ¿Probemos con otro? Ya, bacán. Vamos a dibujar otros dos más sencillos. Voy a borrar estos dos y voy a dibujar otro. Entonces, Pero, profe, en ese caso solo sería trasladar la figura, nada de ejercicio. no, este es sumar en forma geométrica. Ya. No se hace ningún cálculo. Solo usted lo traslada y lo suma de una manera correcta. Por ejemplo, yo voy a dibujar el vector A así y el vector B lo voy a dibujar así. ¿Ya? Aquí están los dos dibujados. Aquí está. Entonces ahora yo quiero que... Bueno, lo voy a hacer yo. Quiero que ahora son otros vectores, ¿ya? No son los mismos que antes, que los cambian. Quiero que usted me construya la suma de B más el vector A. ¿Sí? Eso lo queremos hacer ahora. Entonces, la suma de los vectores es conmutativa. Usted las puede sumar como usted quiera. A más B es igual que B más A. ¿Ya?
Pero yo lo voy a hacer de esta manera, solamente para seguir con la idea. Entonces, la idea de utilizar estos vectores es que usted los pueda trasladar, ¿ya? El vector B lo voy a dejar dibujado ahí, porque ya se entendió la idea de que no tengo que trasladarlo, ¿cierto? Sí, todo está bien con eso. Entonces, si al vector B le quiero sumar el vector A, ¿qué debería hacer? ¿Dónde debería comenzar el vector A? Donde termina la flecha. Donde termina la flecha del vector B, ¿no es cierto? Acá. Y si se fijan, es un vector que mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cuadritos hacia la izquierda. Entonces los voy a dibujar. Comenzó acá y va a terminar aquí, ¿no es cierto? Este es el A. Se pasó. Se pasó por un cuadro. No. Sí, mire el Contemos. vector. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, sí está bien. Son 2,5. No, tiene al medio, son cuadrados enteros. ¿Se entendió? Trasladé el vector A, porque usted lo puede trasladar y siempre, eso se llama idempotencia. Usted los puede trasladar y siempre van a ser los mismos vectores. Y ahora, ¿cómo sería la suma? ¿Desde dónde comienza la suma? Donde empieza el primero y termina donde está el último. O sea, termina hasta acá. ¿Se logra ver? Veamos si es cierto. La suma. Ahí está la suma. Este tipo me dice que la suma es esto. Veamos si coincide. Taratatán. Perfecto. ¿Se entendió? Bacán. Esa es la suma. Ya. En esta lectura, cuando comiencen a leer, les van a mostrar la resta de vectores. ¿Ya? Y la resta de vectores se las van a plantear de la misma forma que se las voy a plantear. Que es mejor pensar en una suma. ¿Ya? Bien. El vector, les voy a pedir que realicemos la resta entre el vector B menos el vector A. ¿Ya? La resta. B menos A. Vamos a hacer un pequeño break. Sí, ¿Sí? No, vamos a esperar. Vamos a pensar en esto como una suma. ¿Y en qué consiste esto? Que en el fondo, en vez de pensar que usted va a ser la resta entre el vector B menos A, mejor pensemos en entre la suma entre un vector que se llama B y a este vector le vamos a sumar, porque ya sabemos sumar, un vector que se va a llamar menos A. ¿Se entiende? En términos algebraicos es lo mismo. O sea, ¿se acuerdan una vez como conversamos que la resta no existe, es la suma entre uno positivo y uno negativo? Esto es. ¿Sí? Bien, ya. Pero ¿qué sucede? Que en este dibujo que se encuentra acá, usted tiene dibujado el vector B y tiene dibujado el vector A. Y yo quiero dibujar el vector menos A. Entonces, su intuición, ¿qué les dice? ¿Cómo será el vector menos A? Que yo lo voy a representar con un vector que se va a llamar C, pero en términos prácticos va a ser el vector menos A. Perfecto. Así, tal cual. Si el vector A está apuntando hacia la izquierda de ustedes, el vector menos A va a ser el mismo vector que va a medir lo mismo, pero para el otro lado. Si el vector, por ejemplo, si les preguntara por el menos B, ¿hacia dónde iría? Hacia arriba. Hacia arriba, excelente. O sea, pero hacia arriba se entiende como el diagonal hacia arriba, ¿cierto? Excelente. Eso es, muy bien. Entonces yo voy a dibujar el vector A como menos A. ¿Se entiende eso, no es cierto? Lo voy a dibujar hacia el otro lado. Y medía, ¿cuánto medía? 12, ¿no es cierto? Lo voy a dibujar hacia acá. ¿Se entendió? Este es el vector menos A. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Se entendió? Y ahora al vector voy a hacer la suma entre el vector B más el vector menos A. ¿Se entiende lo que estamos realizando?
Entonces, lo que se les propone es, como que no piensen en una resta, sino que mejor tenga claro qué le pasa a los vectores cuando se niegan, que apuntan hacia el otro lado. Y ahora súmelos, como usted ya sabe sumar. Si quiero sumar el vector B más el vector A, voy a sumar este vector así. ¿Se entiende? El vector B más el vector menos A. ¿Y cómo sería la suma entre estos dos vectores? Como usted sabe sumar, comienza del primero que dibujo y termina en la flecha del último que dibujo. Esa es la suma de estos dos vectores. ¿Se entiende? No se usan números. Entonces nunca paso por la resta. Pero no se usan números. Es que aún estamos con la forma geométrica. Hasta ahora. Todavía estamos con la forma geométrica. Que es la suma que está ahí. Ya. ¿Van bien hasta ahora? Ya. Les voy a mostrar, quedó claro cómo se suma. Esta se llama la regla, en algunos lugares se llama la regla del triángulo, porque se dibuja un triángulo. Y uno va dibujando los vectores a continuación del otro, ¿no es cierto? Ya. Ahora les voy a mostrar la otra técnica, que se llama la técnica del paralelógramo. ¿Ya? ¿Ok? Vamos bien, ya. Entonces, les voy a dibujar los mismos vectores. Esta se llama la técnica del paralelógramo. ¿Ya? Voy a borrar. ¿Puedo borrar? ¿Ya? Entonces, esta se llama la técnica del paralelógramo. ¿Ya? Y se tienen dos vectores. La diferencia con el caso anterior es que acá los dos vectores comienzan del mismo punto. ¿Ya? En el caso anterior, uno iba dibujando un vector a continuación del otro. Acá ambos deben comenzar del mismo lugar. ¿Se entiende? Es algo distinto al anterior. En el caso anterior, si yo quería sumar estos dos vectores, el vector A, ¿dónde debiese ir? Si quería hacer el vector B más A. ¿Qué hago con este vector A? ¿Dónde se dibuja? En la punta En la punta de la otra flecha. Ahí está. Si quiero sumar estos dos vectores con la técnica anterior, este vector se dibuja a continuación del otro. Con la técnica del paralelógramo, ambos vectores deben comenzar del mismo punto. Por lo tanto, ¿dónde debiese comenzar el vector A? ¿Dónde empieza el vector B? Ahí. ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Por qué se llama la técnica del paralelógramo? Porque se dibuja un paralelógramo. ¿Qué es un paralelógramo? Se dibujan paralelas a los vectores. Una paralela al vector A. Ahí está. ¿Se entiende? Una paralela al vector B. Una paralela al vector B. ¿Dónde sería una paralela al vector B? Acá, ¿no? 2, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta el vector X. Hasta ahí. Se dibujan paralelas. Paralelógramo. ¿Se entiende el concepto de paralelógramo? Se dibujan paralelas a los vectores. La diferencia del otro es que aquí los dos vectores comienzan del mismo punto. En el otro uno comenzaba después que el otro. Donde terminaba el otro, comenzaba el segundo vector. Acá comienzan del mismo punto. Y se dibuja un paralelógramo. Y como en la suma es un vector que atraviesa la diagonal mayor del paralelógramo. ¿Cuál es la diagonal mayor del paralelógramo? Esto que está acá. Hasta ahí. Muy bien. Y la suma de esto es este vector que se encuentra acá. Esta es la suma. ¿Se ve? Por eso se llama la técnica del paralelógramo. Porque usted dibuja un paralelógramo. Pero si después se da cuenta, al final es la misma técnica. Miren, es la misma técnica, porque miren, yo voy a trasladar este vector y lo voy a dibujar acá, miren. La regla del triángulo. Quiero hacer la del paralelógramo, ningún problema, lo dibujo acá. Pero la suma me tiene que dar lo mismo. ¿Se entiende, no es cierto? Ahí está. Son las dos técnicas. Ya. ¿Qué voy a hacer? Me quedan otras cosas. Ya. Tarea para usted.
Perfecto. Vamos a hacer que sumen vectores. Les voy a pedir que sumen este vector A. Quiero que lo sume con este vector B. Ya. Tarea para ustedes. Ahora, no va más rato. Siempre vamos a hacer ejercicios en la clase. Entonces, saca su cuaderno cuadriculado y realiza la suma de forma gráfica de los vectores que se encuentran acá. Desde ahora son las 4:55. Este problema podría ser un problema de test, 50 minutos, 5 minutos. Ya, este problema debe estar realizado en 5 minutos, pero como estamos practicando, entre 5 y 10. Ya, porque suelten la mano, sí. La suma gráfica de A más B. Usando cualquiera de las dos. Como usted quiera. O sea, la pregunta de prueba es: dado los vectores adjuntos en la siguiente imagen, realice la suma gráfica entre el vector A más B. ¿De acuerdo? Pensemos en la suma. ¿Okay? Si yo quiero sumar los vectores, puedo sumar cualquiera de los dos primero, porque es conmutativa la suma vectorial. Entonces, por ejemplo, yo quiero sumar A más B. No, mejor B más A. ¿Ya? El vector B lo traslado donde yo quiera. Ahí está, por ejemplo. Y si quiero sumar el vector B más A, el vector A comienza donde terminó el vector B, o sea, ahí. ¿Se entiende? Y la suma va a ser un vector que comienza del primero que dibujaste y termina en el último. ¿Se ve? Ya. Primero y termina en el último. Por eso que la flecha va hacia abajo en el caso de ustedes dos. ¿No es cierto? Ya. El estudiante que dijo, no, yo quiero seguir el orden alfabético y quiero sumar A más B. Traslada el vector A y lo dibuja donde él quiera. Ahí, por ejemplo. Y a continuación dibuja el vector B. El vector B es uno que comienza del primero que dibujaste y termina en el último. O sea que la suma es esta que está acá. Pero es lo mismo, si es conmutativa, ¿se entiende? No les puede dar un valor distinto. El estudiante que lo quiso hacer por la regla del paralelógramo. ¿Cómo se hace? Bueno, se toman los vectores, pero se hacen coincidir, que partan del mismo punto. ¿Ya? En este caso es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque, o sea, se puede hacer, no quiero decir que no, pero el dibujo costaba un poco más. ¿Ya? ¿Por qué costaba un poco más? Bueno, porque lo vamos a dibujar. Es un vector que tiene que ser paralelo al vector B. O sea, es un vector que tiene que pasar por acá. Tiene que pasar por el vector A, va a llegar hasta acá, y la paralela al vector A que voy a dibujar va a ser esta. A ver. Necesito 3 acá. Acá está. Paralela al vector A, paralela al vector B. 1, 2, 1, 2, y acá está el 3. Paralela al vector A y una paralela al vector B. Y abajo hizo la paralela al vector B. ¿Cómo, perdón? O sea, esta es la paralela del vector B, pero la tenemos que hacer coincidir con la paralela del vector A. Que está acá abajo. Así. Acá y acá. Ahí está. Y la paralela al vector A es esta. 2, 2. Y la paralela al vector B la voy a dibujar acá, y el vector B tiene 2 en el eje Y y aquí está. Así está. Entonces, mira, era más difícil con la técnica del paralelogramo, pero se puede hacer igual. Esta línea que se encuentra acá
esa línea que se encuentra ahí, es la paralela al vector A. Esta línea que dibujé acá es la paralela al vector B. Y la suma es un vector que comienza y que atraviesa la diagonal de este paralelogramo. O sea, ahí. Por eso que era más difícil. Pero también se puede hacer. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Quién dijo no? Con la regla del paralelogramo. Sí, es que esta era más compleja, pero se puede hacer. La regla del paralelogramo es que los vectores comienzan del mismo punto. ¿Ya? Y se dibujan paralela a los vectores. Es que es más difícil, si yo lo sé. Tiene que conectar Con los otros. No es como que se unan así. Tiene que seguir con el otro así. Claro, es que tienes que dibujar un paralelogramo. Un paralelogramo se basa en que dos de sus lados son paralelos. Por ejemplo, Una flecha para abajo y otra flecha para arriba. es que de ahí solo ya no son flechas. Ahora son una figura geométrica. ¿Sí? En este caso, uno comenzó acá, el vector A, y el vector B iba hacia abajo. Solo que yo los dibujé ahí para que comenzaran del mismo punto. Esa es la gracia del paralelogramo. Dibujo paralelas, ¿sí? Para formar una figura de un paralelogramo. Esta línea que dibujé acá, toda esta línea que dibujé acá, hasta allá al final, disculpa lo chueco, esa es una paralela al vector A. Ahora acá, esa línea es paralela al vector B. Paralela, así como que siempre hay la misma distancia. Y la otra es paralela a la. No se interceptan nunca. Esa es la gracia de un paralela, que tienen la misma pendiente. Y ahora borro todo lo que no estaba de más para que no nos complique. Y ahí está el paralelogramo. Se ve raro, porque es un paralelogramo raro, pero es un paralelogramo. ¿Por qué? Porque este lado es paralelo a él y este lado es paralelo a este lado que está acá. Y la diagonal que atraviesa este paralelogramo es esa que está ahí. Entonces, pero está bien, no está mal. Solo que visualmente es como un poco más complejo verlo, ¿no? De hecho, todos se dieron cuenta que me costó dibujarlo igual porque era más complejo. Entonces, ustedes tienen que decidir de alguna manera cuál les gustó más y cuál ocupar siempre. Este es paralelo al vector A. No, pues este es el vector A y es el vector B. Y los demás son líneas paralelas. Ya, pero para hacer esa línea sería como ¿Cómo yo la hice? No, ¿cómo? Cuéntame un poco. Es que dibujar paralelas, la idea es que no se corten nunca. Entonces, de hecho, como yo lo construí fue, dibujé las paralelas como en otro lugar y después visualmente las trasladé. Pero cada uno tiene su técnica. Si te gustó la otra, come la otra. Es con la misma flecha que teníamos. Sí. Ya, pero ahora usted la pone así como al contrario del otro. No, mira, lo que hice puesto, mira. Toma esto. Este era el vector A. ¿Usted que está acá? En vez de, porque si quisiera hacer la suma, así como B más A, ahí está dibujado el vector B y a continuación dibujo el vector A. ¿No es cierto? Ahí está. Ahí está. Y la suma es un vector que comienza en el primero y termina en el último. ¿Sí? Si les quería hacer de la otra forma, o sea, dibujar el vector A y a continuación se dibuja el vector B, debería hacer algo así. O sea, dibujo el vector A, el vector A, ahí, ¿sí? Y a continuación dibujo el vector B. Y la suma va a ser un vector que comienza en el primero y termina en el último. Y la tercera opción puedo hacerla con la del paralelogramo, ¿sí? Que a diferencia de los otros dos casos, ambos comienzan del mismo punto. Y trazamos una paralela al vector B, que son líneas, y una paralela al vector A. Y la diagonal que comienza desde la unión de los dos vectores es la suma. Pero la voy a hacer de la forma que quieran, porque ahí te das cuenta que como que da lo mismo.
¿Bien? La que ustedes quieran. Si les gustó más la del triángulo o la del trencito, la pueden ocupar las dos. Y ya. Otra prueba que va a ser importante para ustedes. Vamos a seguir haciendo problemas. Esta va a ser buena. Profe, pero para el control de mañana Dígame. va a entrar vectores. Sí, ¿Sería así o así, tal cual lo estamos haciendo. solo geométrico? Solo geométrico. Súmeme estos dos vectores. Vamos, 5 minutos para aquí. Profe, Voy. ¿qué traería entonces de mañana esto y la anterior? Oye, 180. ¿Cómo lo anterior? ¿A qué te refieres con lo anterior? La que fue antes de... Ah, ¿tú dices a cinemática? No, la prueba, o sea, el control de mañana es vectores. Señorita. Solo esta clase. Solo esta clase. ¿Cómo se dieron cuenta de así? ¿Cómo? Ya, suma de A más B. Suma de A más B. Se pueden trasladar, ¿ya? Pero no los pueden rotar porque si no dejan de ser los vectores. Entonces, miren, imaginémonos que una persona, como el desplazamiento es un vector, lo voy a tomar como un ejemplo. ¿Okay? Imaginémonos que una persona primero camina el primer día 2 cuadritos o 2 kilómetros y camina hacia la derecha de ustedes. ¿Se entiende? Después la persona al otro día o a la siguiente hora camina 4 kilómetros, pero los camina hacia el otro lado. Pensemos en lo que sucedió con esta persona. Esta persona comenzó acá y caminó durante 2 cuadraditos y llegó acá. A la siguiente hora, ¿desde dónde va a comenzar? ¿Desde dónde? Desde donde llegó antes, ¿por no es cierto? ¿Se entiende, no? Comienza ahí donde uno dibuja. Yo es por eso que les doy la idea como del trencito, para que siempre los vectores comienza donde terminó el anterior, y en este caso, ¿dónde debería comenzar él? Desde ahí. ¿Se entiende? Por eso Lo voy a dibujar solamente abajo para que se entienda cómo es. Entonces fíjense. Solamente por el dibujo. Primero caminaste 4 cuadritos para acá. Al siguiente día caminaste 1, 2, 3, 4 cuadritos hacia acá. Siempre el vector que sumo comienza donde terminó el anterior. Y ahora por favor recítenme cómo es la suma entre vectores cuando se suman de esta manera. ¿Dónde comienza la suma? ¿Dónde comienza? en la mitad, ¿no? Donde termina ¿Dónde comienza? Donde termina el vector A. ¿Dónde comienza? Por ejemplo, cuando yo les voy a dibujar el vector A, donde empieza. donde empieza ¿Dónde A, empieza A? siempre comienza en la base del primero que dibujaste, o sea, Ah, sí. acá. ¿Dónde ¿Y empieza? dónde termina la suma? ¿Dónde termina B? Donde termina B, o sea, acá. Este vector que acabamos de dibujar acá es la suma entre esos dos vectores. ¿Se entendió? Yo sé que a veces es difícil, unidimensional, porque uno quiere hacer lo que su compañero dijo, que está bien, que estén montados ahí. ¿Cachai? Pero visualmente es complejo, entonces usted no tiene ningún problema con dibujarlo acá abajo. ¿Quiere verificar que es cierto? Bueno, Si en la prueba ya se lo hago uno encima del otro. pero tiene que ser sumamente claro cuál es cuál. Con colores distintos, bien marcados, que se note bien. Usted muestra que sabe cómo esto se realiza y lo muestra con harta señalética. Veamos cuál es la suma. Ahí está. Fíjense, ¿cómo es la suma? Bueno, ahí está la suma. ¿Te entendió o no? Porque ella le pregunté desde dónde comienza la suma y... ¿Va a parar, eh? ¿Cuál es el primero que ella dibujó? Ya. Y a continuación, sí, porque es cumulativo. Se suma ordenado por lo que viene después. Ahora sumaron el vector, usted primero dibujó el B, a continuación dibujó el A. ¿De dónde comenzó el A? Excelente, muy bien. Y llegó hasta ahí. ¿Y la suma desde dónde comienza?
¿Y cómo sería la suma? ¿Desde dónde comenzaría la suma si yo sumo de esta forma? Siempre de la base del primero y termina en la flecha del último. O sea, eso. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a hablar de algo muy importante, así que necesito de su máxima atención. No va a ser la primera vez que hablemos sobre esto, pero es importante que lo reconozcan. Entonces vamos a borrar esto, y ya falta poco, me quedan 23 minutos para hablar más. ¿Del break? No, no hay break, ya tengo mucha cantidad de cosas que hacer, no alcanza. Lo lamento. No, y cada vez se pone peor, así que ánimo. ¿Se pone peor? O sea, se pone peor en el sentido que necesitamos más de su atención. Por favor, que se... Sí, miren. Los vectores. A ver, ¿cómo parto? Les vamos a pedir, si se fijan acá no han ocupado, no han calculado nada. No sé si se dieron cuenta. No, soy 100% feliz. Ya, todo el dibujo se basó en dibujos. ¿Cachai? Por dibujos. Todas las sumas se basaron en dibujos. ¿Cachai? Pero ahora ustedes deben ser capaces de traspasarse de mundo. De un modelo gráfico a un modelo analítico, que es un modelo matemático, que usted puede representar con símbolos matemáticos lo mismo que está dibujado acá. ¿Ya? Y voy a mostrar esto con dos vectores. Ya no me gustó. Lo que hemos mostrado hasta ahora es que usted tiene acá un vector que lo llamaron A, que ahí está, ¿no es cierto? Y un vector A, usted ya sabe sumar vectores. Imaginémonos que este vector A se construye como una suma algebraica entre un vector que va a tener una característica principal que va a existir solo en el eje X. Ya a este vector, usted le va a sumar otro vector que va a tener solo componentes en el eje Y. ¿Se entiende? Y que sumado a estos dos, construyen el vector A. ¿Se entiende? Si lo dibujáramos acá, ocupando esta técnica del triángulo o del trencito, el vector A es un vector que lo voy a dibujar acá. Esto que dibujé acá es el vector AX, porque vive en el eje X. Y a continuación le voy a sumar el segundo vector. ¿Dónde debiese comenzar este segundo vector para ocupar la técnica del triángulo? De donde terminó el primero, ¿no es cierto? Y lo dibujo. Acá está. Solamente en el eje Y. Perfecto, muy bien. Porque esa es la definición que estoy construyendo. Entonces acá hay varias cosas que usted ya sabe. Primero que si quiero sumar vectores, la representación analítica es con una flechita arriba. Este vector A se construyó como la suma del vector de color verde a sub X más el vector de color rojo a sub Y. Y usted ya sabe sumar. Es un vector que comienza desde la base o la cola del primero y termina en la flecha o la punta del último que dibujó. ¿De acuerdo que esto significa la suma? ¿Que esto significa lo mismo que se encuentra ahí? ¿Van bien? ¿Van bien hasta ahora? Ya. Existen vectores que se llaman vectores unitarios. ¿Cuál es su característica? Que tienen magnitud 1, mide 1, 1, 1, 1. Pero si usted los dibuja de cierta manera, la comunidad sabe de qué usted está hablando. ¿Qué se refiere a esto? Existe un vector que es chiquitito, lo voy a dibujar en color negro, que solo existe en el eje de las X, ¿ya? Pero que vale la unidad de lo que usted está midiendo. Ese vector unitario se llama Y-tongu. Y usted dibuja una Y y arriba de esto le pone un gorrito. Ese gorrito es el tongu. ¿Ya? Y-tongu se llama eso. Profe, no ver producto cruz. No, ¿No? no. En el otro eje, ¿ya? En el eje Y, se encuentra un vector que es chiquitito, que se llama J-tongu. ¿Ya? ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque ahora ustedes
van a representar el mundo con estas características que se encuentran acá. Y la forma de representarlo es la siguiente. El vector A sub X que se encuentra acá, usted me tiene que decir cuánto mide. Y en este ejemplo, y en el ejemplo de las guías y del control, van a tener que contar cuadritos. ¿Ya? Entonces yo les pregunto, ¿cuántos cuadritos están en el eje X? 10. 10. Entonces usted lo escribe acá, 10. Y ahí viene esto importante. Esto es muy bien lo que dijeron. Yo digo que esto vale 10, pero de alguna forma tengo que mostrar de que no es 10 para arriba, no es 10 hacia abajo, no es 10 en diagonal, es 10, pero la flecha apunta hacia la derecha. ¿Se entiende? ¿Y cómo digo eso? Con un vector unitario. Yo digo, esto se encuentra en el eje X. Pero ¿cómo lo digo? Con el litongo. Y todo el mundo que lo lea va a saber que se refiere al eje horizontal. También puede hablar de hacia arriba o hacia abajo, o hacia la derecha o hacia la izquierda. Por convenio, lo que va hacia la derecha es positivo y lo que va hacia la izquierda es negativo. En este caso, esa flecha, ¿hacia dónde apunta? Positivo. Más. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿cuánto mide la flecha roja? 15. 15. 15. ¿Y cómo digo que va hacia arriba en el eje Y? J tongo. Con J. ¿Y con qué signo? Positivo. Positivo. Esto que acaban de hacer es representar el vector A en su forma analítica. ¿Se entendió? ¿Ya? Entonces fíjense, este programa que está acá tiene el siguiente botoncito que dice valores. Yo lo voy a presionar, ahí está. Y si se fijan, tiene estas cositas acá al lado. Yo voy a presionar esto que se encuentra acá. ¿Lo vieron? Acá. Ese. Ahí, ese. ¿Qué me muestra esto? Esto me muestra las componentes escalares del vector en sus ejes. ¿Se entiende? O sea, ¿cuánto mide en el eje X? ¿Cuánto mide? 10. 10. ¿Cuánto mide? 15. 15. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? En la parte superior te entrega todo. Te entrega la magnitud del vector, el ángulo del vector, la componente escalar A sub X, que vale 10, la componente escalar del vector Y, que vale 15. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya. Entonces ahora, desafío para ustedes. No, gracias. Quiero que por favor esta clase se finalice con que usted me diga vamos, componentes escalares. Ustedes pueden. Después, bueno, con el que tiene menos componentes. Por ejemplo, el vector B. ¿Ya? ¿Cuántos cuadraditos dimensionan, no sé, cuánto mide los cuadraditos en el eje X del vector B? 0. 0. No tiene componentes en el eje X. ¿Se entiende? ¿Cuántos cuadraditos tiene en el eje Y? 10. 10, ¿no es cierto? Los contamos, tiene 10. ¿Y cómo usted dice que va hacia arriba? Positivo. Positivo. ¿Y qué más tenemos que decir? J tombos. ¿Por qué? Porque son los J tombos los que viven en el eje Y. ¿Se entendió? Vamos bien, ya. Ahora vamos con el más complejo, el vector A. ¿Cuántos cuadraditos contaron en el eje X? 15. 15 cuadraditos. Muy bien. Y ahora viene eso. Con el... No, está bien. Ahí está. Esa es. Porque es un vector que va hacia acá, pero que mide 15, pero apunta hacia la izquierda. Entonces lo que es negativo no son los números, son estos vectores unitarios. Porque ese tipo mide 15, pero es menos y tongo. Eso significa que es un vector que apunta hacia la izquierda. Ahora, ¿cuántos cuadraditos? Mejor lo voy a dibujar acá.
Ese es el vector, la componente X del vector A. Ahora vamos a dibujar, a contar cuántos cuadraditos mide en el eje de las IS. ¿Cuántos miden? 5 negativo y tongo. Cinco. ¿Y con O sea, qué J y signo tongo. es? Negativo. Negativo, ¿por qué? Porque este es para abajo. Y el vector J es negativo hacia abajo. ¿Está bien por eso? ¿Se entendió? Por eso era más complejo, porque era menos J tongo. ¿Se entiende? Ya. ¿Vamos bien hasta ahora? Era aún más complejo porque era con diferentes signos. Y ahora, sumar es muy fácil. A lo mejor este trabajo de pasar de un modelo gráfico a un modelo analítico, puede que haya un paso como debo hacerlo antes. Pero ahora la suma se hace muy simple. Porque ahora cuando se suman vectores, se suman componentes con componentes. O sea, los que tienen I con los que tienen I y los que tienen J con los que tienen J. Veamos cuánto nos da. Si sumamos las componentes que tienen I, ¿cuánto me da? Menos 15. 15. Voy a escribir así. 15, pero menos I tongo. Si sumamos los que tienen J, ¿cuánto me da? 5 J y 5, tongo. ¿cierto? Pero con signo positivo. Ujú. Entonces, esto me está diciendo que la suma de estos dos vectores es un vector que va a medir 15 hacia la izquierda en el eje X y 5 cuadraditos hacia arriba en el eje J. ¿Se entiende? Esto es lo que nosotros llamamos vector suma. Suma. Dibujémoslo. ¿Ya? Es un vector que mide 15 hacia la izquierda, ¿no es cierto? O sea, comienza en cualquier punto. 5, 10, 15. Y mide 5 cuadraditos hacia arriba. Llega hasta acá. O sea, es un vector que comienza en este lugar y termina en ese. ¿Se entiende? Así. Ese es el vector que hemos llamado vector suma. ¿Se entendió? ¿Se entendió? O sea, es el vector A, el vector B. Los escribimos en su forma analítica, sumamos componente por componente y nos entrega que la suma es esta. Comprobemos si es cierto. Con un clic, ¿no? Estamos a un clic de comprobar. Veamos si la suma... Y se entiende que acá dibujamos lo que obtuvimos ahí, ¿no es cierto? 15 cuadraditos hacia la izquierda y 5 cuadraditos hacia arriba. Veamos si es cierto. ¡Tararán! Ahí está. Veamos si coincide la suma. Perfecto. ¿No? Yo pensé que ya es... Se puede tener lo que todos los tengan. Ahí tenía uno positivo y uno negativo. Menos 15J. La primera parte. Pero si es un vector. Sí, pero usted lo estaba haciendo al revés recién, porque serían los 15 que harían negativo y los 5 que harían positivo, porque están para arriba el flecha. Si lo hubiese hecho al revés. Tú dices que me haya hecho, tú dices que lo haya dibujado así, como así. Tú dices, ¿cómo? No entiendo. Empieza desde donde termina, no, de la flecha, de la punta de la flecha, hacia allá. Pero ahí no sería este vector. Por ejemplo, si tú, ya Sí. sé cuál es. Tú dices que quieres formar un vector que mida, lo voy a hacer acá, que mida para acá y que después suba. Sí. Pero ahí tenía un vector que es ese, que es al contrario de ese vector, que sería negar esto, multiplicarlo por menos 1. Es un vector que mide lo mismo que el vector A, pero apunta hacia el otro lado. O sea, el vector menos A. No se preocupen, queda tiempo todavía, ¿ya? Así que todo esto, control mañana, harto apunte, trabajo colaborativo, finalizamos, que estén muy bien, nos vemos el próximo lunes, junten muchas dudas.